Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Ahora ya hoy viernes estamos precisamente ya terminando la semana. Hoy es viernes 18 de agosto y estamos concluyendo una preciosa semana que Dios nos ha regalado. Estamos concluyendo una linda semana que el Señor nos ha permitido vivir. Y pues ahora nos toca el repaso de la lección, de esta semana, que también fue una lección maravillosa, una lección llena de enseñanzas y de cosas que nos ayudarán a mantener una unidad dentro de la iglesia, nos ayudarán a tener actitudes, a tener formas de hablar, formas de expresarnos, nos van a ayudar a vivir como hermanos y siempre buscando la unidad de la iglesia. La lección de esta semana pues titula Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y antes de comenzar el repaso de la lección de esta semana, pues entonces vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos regalaste una muy buena semana. Y ahora ya estamos en el último día. Estamos en este precioso día y sabemos que ya es el día de la preparación, que se acerca el sábado y queremos vivir este día de acuerdo a tu voluntad. Por eso nos acercamos a ti en este momento, porque queremos tener comunión contigo. Y queremos, Señor, que tú nos dirijas en este día para que las cosas sean conforme a tu voluntad y podamos llegar a feliz término en este día para recibir el precioso sábado que tú nos regalas. Señor, rogamos la presencia del Espíritu Santo para que dirija nuestro estudio y que sea Él el que nos ayude a entender, a comprender, a atesorar todas las enseñanzas que tú has traído para nosotros y también que nos ayude y nos capacita para vivirlas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana ha sido una lección cargada de enseñanzas, cargada de cosas bien importantes para nuestra vida práctica como cristianos, en nuestra comunidad, en nuestra comunión como hermanos, cada uno en nuestras iglesias. El verso de memoria dice, acerca de la pasada manera de vivir, despojándose del hombre viejo, viciado por los deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Fue una lección maravillosa y pues, como el título mismo lo dice, habla sobre vidas que han sido moldeadas por Cristo y de palabras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Es decir, nos está hablando de lo que ha hecho Cristo en nuestra vida y lo que surge o brota a través de nuestras palabras como consecuencia de ello. Y pues lo primero que nos viene hablando la lección es acerca de esa espiral descendente en la que muchas veces nosotros caemos y pues específicamente tras los versículos que leímos en este día al principio de la lección es la espiral descendente en la que el pecado nos lleva a nosotros cada vez más tenemos una espiral que nos hace descender, es una espiral que nos lleva cada vez más al fondo, cada vez más abajo. Pablo contrasta la vida del cristiano, la vida del estilo de vida de los cristianos, del pueblo de Dios, con el estilo de vida de los gentiles cuando no hemos conocido a Dios. Mientras nosotros, cuando nosotros vivimos como gentiles fuera del estilo de vida de Cristo, como gentiles en la carne, estamos en una espiral, en una trayectoria descendente
de vivir siempre en las garras del pecado. Es como el ejemplo de la mentira. Y viene al caso porque la lección viene hablando acerca de lo que sale de nuestra boca y también habla acerca de la mentira. Y es que un ejemplo claro acerca de esa espiral descendente la vemos en cuanto a la mentira, porque a veces decimos una mentira pequeña, por decirlo así, lo que comúnmente llamamos una mentira blanca, que de blancas no tienen nada, y esa mentirilla pequeña a nuestra vista, para poderla tapar, entonces nos obliga a decir otra mentira, y esa otra mentira cada vez más grande para ir tapando la que está anterior a esta, y eso nos va llevando en una espiral de mentira, de mentira, de mentira, hasta que finalmente pues se nos hace imposible de llevar, y en algún momento pues seremos cogidos en la mentira. Y pues de eso nos habla precisamente la lección en su principio, de la espiral descendente a la que nos lleva la vida de pecado, la vida cuando vivimos como gentiles lejos de la misericordia de Cristo Jesús. Se nos va entenebreciendo la mente, la espiritualidad se nos desinsensibiliza. Vamos por medio de esa insensibilización adquiriendo un corazón cada vez más duro, y ese corazón cada vez más duro va siendo generado también por la ignorancia, porque empezamos a ignorar cosas que deberíamos saber. Es decir, el pecado nos lleva cada vez más en una espiral descendente, que al hacernos de corazón cada vez más duro, al hacernos cada vez más insensibles, finalmente llegamos a cometer cosas que podrían ser muy vergonzosas, pero ya hemos perdido la sensibilidad. Cometemos pecados de prácticas sexuales que son incorrectas, a cometer con avidez cosas impuras. El pecado siempre nos lleva en una espiral, en una vía descendente cada vez más profundo. Si alguien le hubiese dicho a Salomón, cuando estaba dedicando el templo, recién que lo construyó, y le dijeran el nivel de la profundidad de su apostasía, Salomón no lo habría creído. Pero fueron cosas una tras otra, al principio pequeñas, pero esas pequeñas van generando una insensibilidad, y entonces hacemos una un poquito más grande, que a nuestros ojos sigue siendo pequeña, pero un observador externo va viendo que la siguiente es cada vez más grande, pero nosotros, los que estamos dentro de esa espiral, no vemos la profundidad a la que estamos yendo, porque a nuestra vista el siguiente paso sigue siendo pequeño, es muy pequeño, y el siguiente también es pequeño. Desde el primer paso al cuarto o el quinto es un paso muy grande, pero como no lo hemos dado todo de una, si lo fuésemos a dar todo de una, nos retendríamos porque sentiríamos que estamos haciendo algo muy malo. Pero como lo que hemos ido haciendo es un paso pequeño a la vez, muy pequeño a la vez, cuando menos pensamos, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida de descenso, nos vamos a dar cuenta que hemos ido muy profundo, pero cada vez a pasos muy pequeños. Eso es una espiral descendente muy peligrosa, en la que podemos caer nosotros como cristianos. Cuando no somos cristianos, la espiral va a pasos grandes, agigantados, como va nuestra sociedad hoy en día, con sus ideologías, con su cultura, con sus ideas, con todas estas cosas que vemos hoy en día. El mundo va a pasos más grandes, pero el cristiano va a pasos muy pequeños, de manera que sea imperceptible que se está yendo hacia el fondo. Y debemos tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. No podemos
ir en esa ruta de esa espiral descendente del pecado. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para poder mantenernos fieles a nuestro Señor y Salvador. Y precisamente de eso nos habla la lección, porque nos viene también hablando acerca de un acto muy dramático, y es ese acto de despojarnos de nuestro viejo hombre, de ese hombre cargado de pecado, de ese hombre que vivía en la maldad, que no estaba enterado de la profundidad en la que estaba, de ese viejo hombre que estaba viciado por su malicia, por sus malas prácticas. Nos habla de despojarnos de ese viejo hombre, pero también nos habla de revestirnos de un nuevo hombre, según el versículo 23 y 24, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, finalmente nos deshacemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que él mismo posee. Y al principio lo que tenemos que es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, permitir que el Espíritu Santo sea el que entre en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Que Él nos vacíe por completo y renueve todo nuestro ser. Y posteriormente renovarnos del nuevo hombre, que obviamente ese nuevo hombre es una creación completa, hecha por el Espíritu Santo, hecho por Dios, según Dios en la justicia, según el versículo, y en la verdad. Es decir, vivíamos como gentiles una vida de espiral descendente. O como cristianos también podemos estar viviendo una vida de una espiral descendente, una espiral un poco más cerrada, a pasos más cortos. Pero en todo caso vivíamos en una vida de esa espiral descendente del pecado, donde cada vez nos hacemos más insensibles, donde cada vez estamos más ignorantes, donde cada vez estamos más duros de corazón. Pero cuando miramos a Cristo, buscamos su ayuda y permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros, entonces ahora Él nos toma a nosotros y podemos hacer ese cambio de ropa dramático del que habla la lección, y es quitarnos ese viejo hombre, esas vestiduras, esos rudimentos del pecado y de la maldad en Satanás, y ahora revestirnos de ese nuevo hombre creado a imagen y semejanza de Cristo Jesús, a ese nuevo hombre que el Señor provee para que nosotros podamos llevar una vida conforme al Espíritu y conforme a la palabra. Después que nosotros hemos hecho ese trabajo a través del poder del Espíritu Santo, es decir, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Espíritu, pero obviamente nosotros hemos tenido que permitir que Él realice esa obra. Entonces viene otra renovación más en nuestra vida, y es el de nuestras palabras, es el de nuestras actitudes, es el de la forma como tratamos a los demás. En los versículos 26 en adelante habla sobre el airarse pero no pecar, el de no decir nada que esté mal dicho, es decir, que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, que no hablemos mentiras, porque las mentiras son del diablo, pues él es mentiroso y no hay verdad en él. Son renovaciones que nosotros vamos obteniendo. Es más, Pablo relaciona el hecho de la mentira y de hablar falsedad, lo relaciona con el robo, y entonces también habla de los que roban, porque claro, dentro del robo también está el engaño, la estafa, la mentira. Y habla de que el que roba ya no robe más, sino que al revés, trabaje, se vuelva honesto y ayude a quien lo necesite.
Pablo nos está ayudando a entender que también nuestras actitudes, nuestras palabras, la forma como tratamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a los que nos rodean, nuestra forma veraz, honesta, sin doblez, sin mentira, al tratar a los demás, eso también muestra que somos verdaderos hijos de Dios, verdaderos hijos del Padre Celestial. Obviamente, todas estas cosas no son posibles sin la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es el Espíritu Santo el que puede realizar todas estas obras en nuestra vida. Solamente Él es capaz de sacar de nuestra vida todas estas cosas, de sacar de nuestra vida la maledicencia, las palabras maliciosas, la mentira, el robo, los malos tratos a los hermanos, a los que nos rodean. Todas estas cosas, solamente el Espíritu puede sacarlas de nuestra vida, solamente Él puede hacer esa transformación en nosotros. Y por eso, en el versículo 30, Pablo nos hace un consejo, o nos da un consejo muy pertinente y muy importante, y es no entristecer al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, Él está hablando del día de la redención, no en el día en que Cristo murió y resucitó, sino en el día en que Él vendrá, porque lo pone hacia el futuro, en el que Él vendrá para recoger a su pueblo, a su grey, y llevarla con Él. Y para eso necesitamos la guía y la dirección constante, diaria y continua del Espíritu Santo, que Él nos lleve, nos guíe, nos dirija, limpie nuestra vida, nos lleve durante el proceso de la santificación. El Espíritu Santo es la vida en sí misma del cristiano. Sin el Espíritu Santo no hay nada, absolutamente nada. Podemos leer 50 veces la Biblia de pasta a pasta y eso no va a servir absolutamente de nada ni transformará a nadie, a no ser que el Espíritu Santo sea el que dirige cada cosa que nosotros vivimos, hacemos, decimos y pensamos. Solo el Espíritu Santo, y por eso no debemos entristecerlo, no podemos ahuyentarlo, no debemos poner en tristeza al Espíritu Santo con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Cuando hablamos falsamente con nuestro hermano, cuando lo hacemos sentir mal, cuando le hacemos sufrir, cuando le hacemos llorar, cuando le criticamos, cuando hablamos palabras mordaces contra nuestro hermano, cuando no le mostramos la misericordia y el amor que Cristo Jesús quisiera que nosotros mostráramos a los demás y que Él ya nos mostró a través de la cruz del Calvario. Cuando hacemos todas estas cosas malas en contra de nuestro prójimo, realmente lo estamos haciendo en contra del Espíritu Santo y lo estamos entristeciendo. Mis queridos hermanos, no permitamos eso en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él pueda modelar, moldear en nuestra vida ese carácter cristiano, ese carácter semejante al de Cristo, en el que las palabras de mentira, maliciosas, pervertidas, en que el robo, el engaño, la estafa, en el que todas estas cosas, la crítica, los señalamientos, todas estas cosas son erradicadas de nuestra vida, de nuestro ser. Finalmente, la lección nos viene hablando que como resultado de eso, o mejor dicho, otro de los puntos importantes que necesitamos poner en nuestra vida y que salvaguardan nuestra experiencia cristiana es la bondad. Ser bondadosos. La bondad es muy importante. Los textos anteriores hablan de toda amargura, toda malicia, de quitar de en medio el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia. Es decir, nos está proponiendo
en los versículos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero lo interesante es que nos dice con qué es que debemos reemplazar estas actitudes. Dice: antes sed benignos con los demás, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, la salvaguarda contra la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. La salvaguarda contra estas 6 cosas que amargan, desunen, destruyen al cuerpo de Cristo, destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Son 3 cosas: la benignidad, la misericordia y el perdón. 3 maravillosos escudos que nos ayudan a mantener la unidad en la iglesia. Porque cuando somos benignos, somos buenos aun con aquellos que quizás no nos tratan bien o no nos tratan como quisiéramos ser tratados o como imaginamos que deberíamos de ser tratados. Somos buenos aún con aquellos que nos hacen mal dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Somos un testimonio poderoso en las manos de Cristo si estas 3 virtudes están en nuestra vida, mi querido hermano, mi querida hermana. Si la benignidad, la misericordia con aquellos que no la merecen, por eso es misericordia, aquellos que nos tratan mal, con aquellos que hablan mal de Cristo, que hablan mal de la iglesia, que hablan mal de la palabra de Dios, aquellos que nos tratan como ignorantes, como tontos, como aquellos que no saben nada, aquellos que nos insultan o que quizás nos tratan mal. Si les brindamos misericordia, que no la merecen, como nosotros tampoco la merecíamos, y además perdonamos las ofensas los unos a los otros, entonces seremos un bálsamo, seremos pegamento en la iglesia para la unidad, y al mismo tiempo seremos miel para atraer a aquellos que están pereciendo y que necesitan del conocimiento de Cristo. Seremos esa miel dulce, como la miel que atrae a las abejas, que atrae a las hormigas, como ese dulce, como esa miel. Seremos así para aquellos que nos rodean, que están a nuestro alrededor constantemente. Si estas 3 virtudes moran en nuestra vida, somos los instrumentos más efectivos en las manos de Dios y del Espíritu Santo. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta lección estuvo maravillosa y yo te invito a ti y a mis amigos, a todos los que nos están viendo, que entregues tu vida a Cristo Jesús, que se verifique en tu vida esa transformación de salir de la espiral descendente, de despojarnos de ese viejo hombre cargado de pecado y de maldad y de revestirnos de ese nuevo hombre creado a imagen y semejanza del carácter de Cristo. Que las palabras maliciosas, que la mentira, que el robo, la malicia, que la estafa, el engaño, que la gritería, la maledicencia, que la malicia, el enojo, que todas esas cosas sean despojadas de nuestra vida, sean erradicadas de nuestro ser a través del poder del Espíritu Santo en tu vida, mi querido hermano, mi querida hermana, a través del poder del Espíritu Santo en mi vida, y que en sus manos tú y yo podamos llegar a ser instrumentos poderosos para la salvación de todos aquellos que nos rodean, tanto en la iglesia como fuera de ella, tanto en nuestra casa con nuestra familia, como en el trabajo, en el estudio y en la calle, que en todas partes, a través de las virtudes benignidad, misericordia y perdón, podamos ser los instrumentos poderosos en las manos del Espíritu Santo, podamos ser esa miel
dulce, maravillosa, que atrae, que gusta. Mis queridos hermanos, comparte este video. Compartan este video. Compartan este mensaje maravilloso. No solamente el video que yo estoy en este momento, el mensaje en sí, el mensaje que subyace allí en lo que estamos hablando. Compártelo. Comenta, haz comentarios, comenta en la sección de comentarios. Eso hará también que el video sea más visible. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, que te lleguen los avisos del material que se va subiendo. Y recuerda, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, que Cristo está a la puerta para que tú le abras y permitas que toda esta transformación ocurra en tu vida y que te conviertas en un instrumento poderoso en las manos de Cristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé grandes bendiciones. Y también de antemano te deseo un muy feliz sábado a todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.